Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Grande es nuestro Señor. Antes de iniciar el tema, quisiera iniciar con una oración, ¿sale? Para que sea de edificación ese tema, que bueno, es muy genial, ¿sale? ¿Alguien quiere hacer la oración? ¿No? Bueno, está bien, yo la hago entonces. Sale, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor Padre, bendito Señor celestial, Dios, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos un día más, escuchando, aprendiendo de tu palabra. Dios mío, gracias porque tú eres grande, porque tú eres bueno y nos permites aquí estar reunidos, Señor, a la distancia, pero unidos en un mismo espíritu. Bendice a los miembros que están aquí, señores mío, a sus familias y a los que están viendo este video, señores mío, por favor. No los dejes y sé tú con ellos, Padre, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es un tema medio sorpresa, pero supongo que algunos ya se las han de haber olido. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de fiesta, es un Dios de gozo, es un Dios maravilloso que nos permite recordar ciertos acontecimientos importantes que hubo a lo largo de la Biblia. La semana próxima, la próxima semana, es un evento muy importante para todo cristiano. Pero bueno, aún no estamos en la semana próxima. Estamos en esta semana. Así que, por favor, necesito un voluntario o voluntaria que me diga qué se festeja esta semana o qué acontecimiento ocurre esta semana. La Pascua. No. ¿Qué? No. Bueno, la crucifixión de Jesús. No, tampoco. La salida No, la del próxima, ¿no? pueblo ¿Dijiste de la próxima? Egipto. No, esta. Ah, yo entendí la próxima, perdón. Esta. Ah, la entrada de Jesús a Jerusalén. Exacto. Muy bien, gloria a Dios. Así es, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén ocurrió una semana antes de ser crucificado, ¿sale? Y bueno, como muchas cosas que hizo Jesús, esta acción que ocurrió ya estaba profetizada. Alguien ya lo había dicho antes en el Antiguo Testamento, ¿sale? No fue porque Jesús se le ocurrió y, ay, no, pues sí, voy a entrar en un burro y a ver qué pasa. No, ya estaba profetizado así. Esto está profetizado en el libro del profeta Zacarías. Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9. ¿Alguien me lo quiere leer? Entonces, ¿no? Bueno, también ya, yo lo leo. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Vamos a rápidamente reflexionar sobre esto. Es decir, alégrate mucho, hija de Sión, los que moraban en Sión, en Jerusalén, alégrense, da voces de júbilo, de alegría, de gozo. Hija de Jerusalén, aquí tu rey. Recordemos que Israel antes tenía reyes, ¿sale? Vendrá a ti justo, Salvador, obviamente, porque es el Mesías, humilde, aquí quiero hacer énfasis, humilde, por tercera vez, humilde. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios, a pesar de ser Rey de Reyes, el Mesías, y ser el mismo Dios encarnado, pues viene aquí a nosotros hecho hombre de una forma humilde, sencilla, no con el ego hasta por los cielos, no, para poner ejemplo, ¿no? Para dar ejemplo de cómo tenemos que ser. Cabalgando sobre un asno. ¿Por qué no un asno? Dirán, bueno, si era un rey, ¿por qué no sé, un caballo grandote, ¿no?
un elefante, ¿no? Como cualquier emperador. No, porque pensemos en lo mínimo, así lo mínimo que puede venir un rey. Pues es un burrito, ¿no? En un burrito es lo más sencillo que un rey podría conseguir para llegar a un poblado, a una ciudad. Entonces, sobre un pollino hijo de asna, ¿sale? Entonces, Zacarías, Dios a través de Zacarías profetizó esto, de que el Salvador, el Mesías, el rey de Israel, llegaría así. Y para ejemplificar esto, necesito que todos presten atención nuevamente a la pantalla. Y quiero que mientras corre el video, se pregunten a ustedes mismos individualmente, se pongan en Jerusalén en aquel tiempo. Imagínense que estén haciendo cualquier cosa, comprando algo, haciendo cualquier cosa, y de repente empiezan a escuchar a la multitud de gente. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decida la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado. Trajeron la asna y el pollino, les pusieron sus mantos y él se sentó encima. Una inmensa multitud extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás gritaba: ¡Hosana al hijo de David! ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana en las alturas! Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían: ¿Quién es él? La gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Adelante. Bueno, ya vimos este pequeño video. Ahora les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, los versículos del 28 al 44. Y vamos a dejar abiertas allí nuestras Biblias. Vamos a usarlas un poquito más adelante. Yo quiero empezar esto diciendo que creo que la mayoría de nosotros conocemos esta historia. Conocemos la entrada triunfal y no quisiera quedarme nada más hablando acerca de una historia como una historia, sino quisiera dejar un poquito más de enseñanza a partir de esta historia. Veamos primero que esta historia es contada en los 4 evangelios y en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se cuenta de una manera parecida. Hasta tiene versículos en común, entonces ahorita vamos a verlos.
Y también en el Evangelio de Juan tiene un poquito menos de versículos, es un poco más concreto, no es tan detallado, porque si nos damos cuenta, Juan no detalla las cosas en el sentido descriptivo como tal. Juan se evoca más al mensaje que en sí a estar narrando los acontecimientos tal y como sucedieron. Incluso el orden cronológico no es tan exacto como en los otros 3 evangelios. Entonces, quiero poner un poquito en contexto lo que está sucediendo. Cuando llegamos a este punto, que se celebraba o se celebra la entrada triunfal el Domingo de Ramos, popularmente conocido como Domingo de Ramos, el ministerio de Jesús estaba en su máximo esplendor. En este punto el ministerio de Jesús era totalmente abierto. Jesús ya había hecho milagros, la gente lo conocía, la gente lo seguía. Y denme un segundo. No olviden darle like a nuestra página de Facebook y YouTube, suscribirse. Los amamos en Cristo. Gracias. Perdón. Entonces, el ministerio de Jesús era totalmente público y estaba, o sea, toda la gente ya lo conocía, ya no era un secreto de algunas personas o solo algunas personas lo habían visto. No, esto ya estaba públicamente hecho. Otro punto importante es que los fariseos ya estaban al borde del colapso y el rechazo a Jesús crecía día a día. Los fariseos también ya sabían perfectamente quién era Jesús, lo tenían ubicado, sabían qué era lo que estaba haciendo y también tenían ya pues ese rechazo en su corazón y ese, hasta podemos decir, odio, porque Jesús hacía milagros y cómo Jesús podía hacer milagros si era una persona común y cualquiera de Nazaret. Entonces, los fariseos estaban en contra de Jesús. También Jerusalén en este tiempo estaba lleno porque era la fiesta de la Pascua. La Pascua dura una semana aproximadamente. Entonces, toda la gente ya se estaba juntando en Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua es la fiesta que celebran los judíos conmemorando la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Entonces, toda la gente ya estaba ahí. Y además, en la Biblia nos dice que era el primer día de la semana, lo que corresponde a domingo. Entonces, teniendo ya un poco este contexto, podemos darnos cuenta de que era un momento cumbre en la vida y ministerio de Jesucristo. En capítulos anteriores, Jesús había terminado de dar unas parábolas y ahora va caminando hacia la entrada a Jerusalén. Si nos vamos al versículo 28 y 29, ahí encontramos que estaba llegando a Betfagé, al monte de los olivos. Y entonces, cuando llegaron a este lugar estaba cerca de la casa de Lázaro. Recuerden que un poco antes Jesús había resucitado a Lázaro, lo que le había traído muchísimos más seguidores. Entonces la gente estaba eufórica porque Jesús había resucitado a Lázaro y todos pues lo seguían, ¿no? Porque era un milagro impresionante. O sea, Lázaro ya tenía días de muerto y lo resucita. Entonces, obviamente la gente estaba siguiendo a Jesús como con mucho deseo, con mucho fervor. Y yo quise dividir este pedazo o este pasaje de la Biblia en 3 secciones, las cuales son la preparación, la entrada y el lamento. Y se llaman así, o sea, podemos dividir así este pasaje, vamos a ir viendo división, por decirlo así, de cómo sucedió esta entrada triunfal y qué puede representar para nuestra vida. Entonces, quiero que alguien me ayude leyendo Lucas 19 del versículo 28 al versículo 35. Al versículo 35 hasta donde hay un punto y una coma. Punto y coma. Luis, ¿puedes leerlo, por fin? Sí. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé
y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Muy bien, esta primera parte la denomino la preparación, porque aún Jesús no entra a Jerusalén, aún Jesús está antes. Él mandó primero a sus discípulos a que fueran para después él entrar. Y en esta parte podemos, como ya dijo Abner, darnos cuenta de que es un Dios humilde, de que Jesús venía en humildad, pero también algo muy importante que a veces se nos olvida es que Jesús es un rey que exige obediencia. Y Jesús es un rey que exige obediencia y a veces no nos gusta obedecer. Si luego ni siquiera a nuestros papás o maestros nos gusta obedecer, creo que muchas veces menos nos gusta obedecer a alguien que no estamos viendo, ¿no? Pero aquí es muy importante que la obediencia trae recompensas y a veces no las vemos de inmediato. Pero tiempo después nos damos cuenta de por qué nos decían que hiciéramos esto y por qué nos convino más obedecer. En este pasaje, Jesús exige obediencia porque les dice exactamente lo que tienen que hacer a sus discípulos. No les dijo Jesús así como, pues van y buscan y a ver qué traen, ¿no? Y pues lo que encuentren me lo traen y voy a entrar así. No, Jesús sabía perfectamente qué era lo que él necesitaba. Jesús inicia su camino hacia Jerusalén y al entrar a la ciudad da detalladas instrucciones de lo que habría de hacer. Entonces, qué sorpresa, ¿no? A mí me sorprende este pasaje porque les dice todo lo que tienen que hacer, van, hacen esto, esto y esto. Entonces los discípulos obviamente se van y cuando llegan, pues empiezan a desatar al burrito y de repente llegan los dueños del burro y le dicen así como, ¿y por qué por qué estás haciendo esto? Y ellos, porque el Señor los necesita. O sea, yo creo que si hubiera sido yo un discípulo, me hubiera quedado así como de déjà vu, ¿no? Porque exactamente lo mismo que me había dicho Jesús que iba a pasar, fue lo que pasó. Entonces, esto nos demuestra otra señal de que Jesús era Dios. Porque ¿quién podría saber exactamente lo que iba a pasar en el momento que tenía que pasar? Solo Jesús, solo Dios. Así es que Jesús es un rey que nos exige obediencia, pero también es un rey manso y humilde, como ya decía Abner. Los reyes hebreos, los reyes judíos, tenían una mula real, que era con la que ellos entraban y se distinguían. ¿Por qué? Porque los otros reinos tenían caballos. Y el pueblo de Dios era especial, entonces ellos tenían una mula, en lugar de usar un caballo, usaban una mula. Y pues en la actualidad podemos pensar que las mulas y los burros pues son como de gente humilde, ¿no? Y los caballos son como de alto rango. Y al escoger, o sea, imagínense, si ya de por sí las mulas son humildes, o sea, al escoger un burro, y ni siquiera era un burro adulto, o sea, era un burrito, era un burro chiquito, un pollinito. Entonces, ahí nos está demostrando Jesús humildad y mansedumbre. Porque no sé si se han dado cuenta, pero por lo menos Robert, Romina y yo, que estudiamos veterinaria, a mí me parece que a veces los animales que son chiquitos, los animales que son, digámoslo, cachorros, pues a veces se dejan manejar un poco mejor que los adultos. Por lo menos en caballos, a mí sí me ha pasado que los potros son más manejables que sus mamás. A veces, ¿no? No siempre. Pero imagínense, un burrito
pequeño, todavía no había sido montado por absolutamente nadie. Es súper impresionante que Jesús decidiera escoger específicamente ese animal para entrar a la ciudad. Entonces los discípulos toman al burrito, se lo llevan a Jesús y ahora vamos a leer la siguiente parte a la que denomino como tal la entrada triunfal. Robert, ¿me ayudas a leer del versículo 35, parte B, al versículo 40, por favor? Claro. Dice, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Gracias. Wow, creo que esta es exactamente la escena que acabamos de ver en el video. La gente empieza a alabar, a gritar, Hosana, gloria en las alturas, y todos empiezan a arrojar sus mantos para que Jesús pasara. Y aquí lo principal de esto es que Jesús es un rey que merece alabanza. Jesús es un rey que merece alabanza porque Él es digno de todo. Él es Dios y Jesús merece alabanza. Todas estas personas sabían que Él era alguien especial. Aún muchos no reconocían que Él era el Mesías y muchos nunca lo reconocieron. Pero las personas sabían que había algo especial en Jesús y por eso lo alababan. Por eso decían, Hosana. Y una parte muy importante es que muchas personas creyeron que Jesús iba a entrar a tomar la ciudad y a derrocar a Roma. Y por eso la gente alababa y decía, Hosana, gloria en las alturas, porque ellos creían que a partir de ese momento Jesús iba a convertirse en un guerrillero que iba a destruir lo que estaba haciendo Roma. Las personas estaban como deseosas de liberarse de la opresión que los romanos ejercían sobre ellos, de los impuestos, de las penalizaciones, de que les quitaran muchas cosas. Entonces, en este momento en el que pues la gente se empieza a dar cuenta de que Jesús era un hombre poderoso, dicen, no, pues sí, o sea, es súper poderoso, resucitó a un muerto, sanó enfermos, hizo muchos milagros, va a entrar seguro y así, o sea, con que truene los dedos va a acabar con Roma. Y pues no. Jesús entró en otra actitud totalmente. Jesús entró en una actitud de mansedumbre, de paz, cosa que la gente no entendía. O sea, la gente decía así como de, ay, sí, ya, yupi, y vamos a tener, ahora los centuriones van a ser nuestros esclavos y les vamos a dar de latigazos. Y nunca entendieron que el mensaje de Jesús no era venir a destruir a nadie, sino era venir a salvar. Y esa es una de las cosas que a mí me impactan mucho de Jesús, porque muchas veces cuando llega alguien nuevo a cierta posición, quiere tirar todo lo que estaba hecho ya, porque eso no es bueno, porque él no lo hizo. Y quiere hacer todo desde cero. Y Jesús obviamente podía hacerlo, porque Dios tiene ese poder y somos su creación y Dios tenía la autoridad para destruir el mundo y volverlo a hacer porque el mundo estaba lleno de pecado y de maldad. Pero Dios nos amó tanto que dijo, no lo voy a destruir, lo voy a salvar. Y es muy diferente. Muchas personas creen que para salvarse o para salvar a otros necesitan destruir y acabar con todo lo que estaba. Y Jesús vino a restaurarnos lo que estaba quebrado, lo que estaba mal, todo aquello que no encajaba con el plan perfecto de Dios. Eso fue lo que vino Jesús a restaurar. Pero la gente, desgraciadamente, no lo entendía. Para ellos, ser salvados representaba quitar a Roma del panorama, quitar al emperador
y que ahora ellos gobernaran sobre los romanos y sobre el resto del mundo. Y qué triste que después de que habían pasado muchos de ellos 3 largos años con Jesús y haber escuchado sus parábolas, sus enseñanzas, haber visto milagros, no entendieron cuál era el propósito de Jesús en esta tierra. Y también otro punto súper importante es cuando está hablando de los fariseos, que los fariseos ya estaban así, o sea, a punto de saltar sobre Jesús. Y le dicen, pues calla a tus seguidores. Y Jesús en ese momento le dice, pues si ellos no lo van a decir, las piedras lo van a decir. Porque era el momento de alabanza para Jesús. Era un momento especial. Él iba a tener que pasar por una semana súper difícil, muy compleja. Y él sabía que ese era el inicio del fin. Y otra de las cosas por las que a mí me llama la atención de cómo entró Jesús a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, es porque si leemos, alguien me podría ayudar a buscar Mateo 26, por favor. Mateo 26, versículos del 3 al 5. Yo Sí. la tengo. Ay. Sí, Marianita. Adelante, Marian. Ok, por aquel tiempo los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se alborote la gente. Aquí nos está diciendo que los fariseos ya tenían la intención desde mucho antes de matar a Jesús. Pero ellos querían que fuera en secreto, que fuera en silencio, porque tenían miedo de toda la multitud que seguía a Jesús. Decían, pues, ¿qué tal si se nos voltean, no? O sea, ¿qué tal si todos sus seguidores se van contra nosotros? Mejor lo hacemos ya que pase la Pascua, en secreto, en silencio, entre nosotros. Pero ese no era el plan de Dios. Por eso Jesús tenía que tener una entrada triunfal. Porque Jesús tenía que morir justo en la época de Pascua, porque Jesús representa aquel Cordero Pascual, el cual lo que hizo fue salvar al pueblo de Israel. Recordemos que ellos tuvieron, cuando Dios liberó de Egipto a los judíos, ellos tuvieron que hacer digámoslo así, un sacrificio de un cordero. Con la sangre de este cordero pintaron las puertas de su casa y el ángel de la muerte no pasó por esas casas. Entonces Jesús los estaba salvando de la muerte el cordero representaba que la muerte no los iba a tocar. Y entonces Jesús tenía que morir justo en la época de Pascua para representar ese cordero que nos iba a salvar a nosotros de la muerte eterna. Entonces Jesús hizo esta entrada triunfal también para llamar la atención, para decirles, yo no tengo miedo, yo tengo un propósito y mi propósito va a ser cumplido, aunque a ti no te guste y aunque tú no lo tengas planeado, porque yo lo tengo planeado y lo que Dios ordena se va a hacer porque se hace la voluntad de Dios. Entonces Jesús hace esta entrada triunfal a aquella ciudad de Jerusalén. Todo el mundo lo vio, muchos lo adoraron, muchos gritaban y estaban emocionados con esta escena maravillosa que se dio en esa época. Y qué triste que 7 días después, pues ya mucha gente ni se acordaba de que habían gritado, Hosana, gloria en las alturas. Para el viernes la gente estaba gritando, mátalo. Después de haber dicho que él era el que venía a salvar al pueblo de Israel, que él era, o sea, le aventaron sus mantos para que él pasara. Días después lo estaban maldiciendo y lo estaban escupiendo. Entonces, la gente a veces muchas veces no entiende los propósitos de Dios y como humanos nos gusta hacer berrinche.
nos gusta pensar en que Dios no me cumplió esto, pues ya me voy, lo ignoro, ya no le hablo. Y a mí, o sea, a mí me ha pasado que a veces tenemos una petición y tal vez es una petición, no es una petición tonta, ¿no? No es Dios mata a mi maestro, o sea, no, sino es algo como muy, muy profundo y muy real y Dios no nos lo da en ese momento. El pueblo de Israel quería ser liberado en ese momento, quería que quitaran a los romanos y era una petición totalmente válida, o sea, ellos estaban oprimidos, les habían cambiado su forma de ser, su forma de vivir, pero no era el tiempo en el que se cumpliera esto y la gente se enojó y como se pasó la euforia de llegar y de decir, ay, sí, Hosana, Él nos viene a liberar y pues vieron que Jesús no libertó de la forma en la que ellos querían, pues obviamente se enojaron y el viernes estaban gritando, crucifícale. Entonces es muy, esta escena en la que estamos atravesando perdón mi pleonasmo, niños. Esta escena que estamos viviendo en este momento es muy bonita. A mí me gusta mucho pensar que Jesús se ofreció en sacrificio totalmente. Él dijo, aquí estoy. Él no puso resistencia, él no se escondió para evitar el castigo, siendo que él no tenía nada por qué pagar. Entonces se me hace muy, muy bonita esta ilustración de cómo de verdad Jesús sabía lo que venía y cómo Él se entregó por nosotros, diciéndoles hasta, hey, hey, aquí estoy, véanme, estoy aquí estoy, para que se cumpliera el plan de Dios. Y finalmente entramos a la parte que nombro el lamento, que se encuentra en Lucas 19, versículos 41 al 44. María, ¿me podrías ayudar a leerlo? Sí. Gracias. San Lucas 19, 41 dice, y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, de tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cercos, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta es la parte final, la parte, digámoslo así, trágica. Después de venir de la fiesta, del gozo, de la alabanza, de como estábamos cantando al inicio, Hosana, gloria en las alturas, creo que este es un momento de euforia y creo que también es un momento de Jesús, para que Él estuviera bien, para que tuviera fuerzas para enfrentar la semana que iba a enfrentar. Pero cae la realidad. Y Jesús ve esa ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, y llora. En la Biblia en los evangelios se nos relata 2 veces que lloró Jesús. La primera fue enfrente de la tumba de Lázaro, porque quería mucho a su amigo. Y la segunda es esta, cuando llora por la ciudad de Jerusalén. Y cuando las personas lloran por algo, lloran por alguien, creo que es un sentimiento muy fuerte. Y en este momento Jesús amaba a los habitantes de Jerusalén, amaba la ciudad de Jerusalén, no el edificio, no las construcciones, amaba lo que se albergaba ahí dentro. Yo no sé, o sea, por ejemplo, las personas que viven en otros lugares, en otros países, cuando extrañan México, sí es como, ay, extraño México, ay, extraño las tortillas, no sé, o sea, cualquier cosa que no encuentren en el lugar donde están ahora. Entonces Jesús veía la ciudad y lloraba por ella, pero por las personas que estaban allí, porque eran las que realmente importaban. El sentimiento de Jesús es tan fuerte que dice, pobre de ti, Jerusalén, no sabes lo que te espera por no haber visto tu salvación, por no haber aceptado la salvación que yo podía darte.
Y es muy bonito porque podemos ver que Jesús es compasivo. Jesús se pone a pensar en todas aquellas personas que viven en esta ciudad y a decir, pobres, ¿qué va a ser de ellos? Ellos no quisieron aceptarme a mí y yo voy a seguir haciendo el sacrificio por ellos, pero ellos no saben lo que se les espera. Y no en plan de venganza, sino en plan de que Jesús realmente sentía dolor por lo que les iba a pasar a ellos, porque los amaba, porque nos ama. Y Jesús es un rey compasivo porque también hoy se preocupa por lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí. No importa la situación en la que estemos, Jesús se preocupa por nuestra situación y cómo estamos viviendo. Y es lo más maravilloso, porque Jesús está interesado en mí cuando me duele la cabeza, o cuando reprobé un examen, o cuando me peleé con mi hermano. Y a veces creemos que esas cosas son triviales, y puede que sí, pero a pesar de esas cositas tan chiquitas que para nosotros no son importantes, a Jesús le importa, porque le importa nuestra vida, y todo aquello que a nosotros nos haga sentir mal, a Jesús le importa porque Él quiere nuestro bienestar. Por eso vino a morir por nosotros, para que nosotros tengamos victoria sobre la muerte, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios y habitar con Él juntamente en el cielo. Ya no como invitados, ya no como, pues es que es el primo del amigo y pues puede pasar. No, ya como habitantes del reino de Dios, que es lo más importante que tenemos que tener en nuestra vida. Las personas en Jerusalén nunca se imaginaron que en el año 70 después de Cristo, el general Tito sitió Jerusalén. Por lo tanto, no podían pasar provisiones ni alimentos a esta ciudad. Esto empezó en abril. Y justo en Pascua, en la semana de Pascua, empezó el sitio. Y las personas, en septiembre ya había más de 600,000 judíos muertos de inanición. Jesús estaba profetizando este evento que iba a suceder y por eso él lloraba, porque sabía que iban a sitiar la ciudad y muchos de ellos iban a morir y tristemente no iban a poder ir al cielo porque no habían aceptado la salvación y no habían aceptado que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que nos da el perdón. Y quiero terminar con esto. Quiero que terminemos reflexionando acerca de la importancia de la entrada triunfal. Yo cuando era muy chiquita, pues a mí me gustaba un montón, porque los niñitos en la iglesia cantábamos y nos daban palmas y cantábamos Hosana y era muy bonito. Entonces, a mí me gustaba mucho la Semana Santa porque empezaba justo con eso y decíamos pasajes de la Biblia. Pero cuando fui creciendo, me di cuenta de que era más allá de esta bonita escena en la que las personas adoraban. Era la entrada, la entrada a Jerusalén, era la entrada de Jesucristo a tu vida. Y es lo más importante. La entrada a Jerusalén es la entrada de Jesucristo a tu vida. Porque si no hubiera habido entrada en Jerusalén, Jesucristo no hubiera muerto por nosotros y nosotros no podríamos tener la salvación que hoy en día tenemos. Entonces, espero que esta semana podamos reflexionar en esto y darnos cuenta de que a veces, aunque creamos que las cosas son muy chiquitas o muy humildes como un burrito, en las manos de Dios todo se hace maravilloso. Y ese burrito sirvió para que Jesús entrara y Jesús hiciera lo más precioso que alguien puede hacer por nosotros. Dar su vida en esa cruz para salvarnos del pecado y para darnos vida eterna con Él. Así es que si tú aún no has aceptado que Jesús entre a tu vida, yo espero que si ves este video y tienes ganas de aceptarlo y algo movió en tu corazón, le hables. No tiene que ser una cosa muy elevada, con palabras sofisticadas y rebuscadas. Tú solo dile a Jesús que lo necesitas y Él va a venir a tu vida. Entonces quiero orar en este momento
para que podamos tener una bonita celebración de Semana Santa que ya se aproxima, que tengamos unos bonitos momentos en la presencia de Dios y que estemos muy alegres porque es una semana de gozo y de victoria, porque Jesús murió por nosotros y ahora tenemos vida eterna y salvación gracias a Él. Hagamos oración. Gracias, Señor, por tu bendita misericordia, por ese bendito amor que nos has traído, en el que no viniste a juzgarnos ni a acabar con nosotros, sino viniste a salvarnos, Señor. Porque no importó lo duro del castigo y lo difícil que fue el camino a la cruz, Señor. Tú lo tomaste por nosotros, por tu gran amor hacia nuestras pequeñas vidas. Señor, en este momento queremos alabar tu nombre y bendecirte, porque grande eres tú y grandes son todas las cosas que tú haces, Padre Santo. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, que tú llenes de gozo nuestros corazones y que la entrada triunfal que hiciste en Jerusalén también sea la entrada triunfal a nuestras vidas, Señor. Que puedas entrar y sentarte en el trono de nuestros corazones. Gracias, Padre, por este bonito mensaje y porque tú siempre estás con nosotros, cuidándonos y ayudándonos en este camino. Agradecemos otra vez el gran sacrificio que hiciste por nosotros. Todo esto te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y muchas gracias. Amén. Muchas gracias por el mensaje, Paloma, y por platicarnos todo. Lo dijiste súper bonito. Muchísimas gracias. Coincido completamente contigo. Realmente es impresionante la forma en la que Dios nos ama. Estas semanas o estos días se prestan mucho para hacer algo que deberíamos de hacer prácticamente todo el año, que es recordar el amor que Dios tiene por nosotros, porque pues nos tuvo que haber amado demasiado para que diera a su Hijo y que lo entregara para que todos pudiésemos ser salvos. Y esto es bien importante porque tal como lo dice en Juan 3:16, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ese es el verdadero mensaje de esta clase, de esta sesión. Y es bien interesante cómo podemos sacar de esto la diferencia abismal que a veces nosotros consideramos que es como debemos de considerar un líder que debe de conquistar a través de la fuerza o a través de pensamientos humanos que uno debería, que más bien son a veces hasta banales, cuando realmente el amor de Cristo y su forma de conquistarnos no fue a través de territorios ni de naciones a través de la fuerza, sino más bien a través de nuestros corazones. Entonces, sí es bien importante aceptar a Cristo para que podamos ser buen barro para Él, porque solamente Él es el verdadero alfarero que puede cambiarnos, moldearnos y hacernos mejores personas y poder llegar a ser, pues, lo que más podamos para acercarnos un poquito a su semejanza, ¿verdad? Es muy difícil, pero pues es importante intentarlo. Muy bien, chicos. ¿Alguien le gustaría decir algo? Sí. Sí, fíjense que qué loco, ¿no? Pero esa es la semana más importante para nosotros porque conmemoramos la razón de todo, ¿no? Un antes y un después. Lo que vivimos ahora no es más que resultado de la obra de Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, ha dividido la historia, no solamente universal, sino también de nuestras vidas, como comentaba Paloma. Y
Fíjense que con mi familia estamos leyendo Éxodo, ¿no? Y vamos viendo pues ciertas actitudes del pueblo de Israel, ¿no? Y vemos después de la liberación y celebrar la Pascua y todo, cuando antes de cruzar el Mar Rojo, murmuración, ¿no? Después de cruzar el Mar Rojo y en el desierto, igual quejas, ¿no? Y constantemente vemos esto, eh, y cuando reciben la ley por primera vez, adoran y todos súper conmovidos, y sí, así se haga como el Señor ha dicho. Y unos días después, cuando Moisés baja, pues todos cometiendo idolatría, ¿no? En pecados muy rudos. Y era como ver este carácter del pueblo de Israel, que prácticamente era un reflejo de nosotros mismos, de la humanidad en sí. Cuando Jesús vino al mundo, ¿no? Cuando nació, no había lugar para él en las mesas. Entonces tuvo que estar en un pesebre, ¿no? Y es que así es nuestra carne, ¿no? Nuestra naturaleza le rechaza. No hay lugar para la mesa, no hay lugar para Jesús en la mesa, ¿no? Y esa es nuestra condición humana, carnal, caída, ¿no? Y esa misma condición, o sea, ahora que simplemente vemos a Jesús con amor, que respondemos con amor, es algo sobrenatural, es algo fuera de serie, porque el mundo es hostil a Jesús. Pueden recibir a cualquiera, a Buda, a Mahoma, a cualquier líder espiritual o político, pero cuando se habla de Jesús, hay serios problemas, ¿no? Y eso es por nuestra naturaleza. Realmente estuvimos en una naturaleza de enemistad con Dios, literal enemistad, no una pequeña rebeldía, no teníamos un pequeño problemita, sino que éramos enemigos de Dios, y como dice el Señor, que Él nos ha reconciliado con Él. Es una obra increíble. El hecho de que ahorita nos estemos conmoviendo con esto es evidencia de que Él ha hecho una obra en nosotros, porque actuaríamos exactamente igual que los judíos o los romanos que le azotaron, ¿no? Como recuerdan la canción de una alabanza de, creo que es Jesús Adrián Romero, que decía, si hubiera estado allí, ¿no? Entre la multitud, y empieza a hacer esa reflexión y dice, si yo hubiera estado ahí, realmente yo estuve ahí, y yo fui quien escupió, yo fui quien te lastimó, yo fui, ¿no? Porque yo era tu enemigo, ¿no? Entonces, esta obra es algo tremenda, ¿no? La del Señor, y para agradecer, no queda más que recibir la obra que Él ya hizo, agradecer y vivir en respuesta a esto. Amén. Muchísimas gracias, David. Y Amén. precisamente esto era lo que queríamos preguntarles al final. ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubiesen estado ahí, a grandes rasgos? ¿Quién quiere comenzar? ¿O quién quiere aportar algo al respecto? O los cogemos al dedazo. Adelante, Roberto. Sí, pues es claramente lo que yo iba a decir, lo mismo, que tal vez ahorita pues conocemos de Dios, tenemos una mentalidad diferente gracias a que Dios pues hace la labor de transformar nuestro corazón, y en este momento tal vez diríamos que nosotros no hubiéramos juzgado al Señor, que nosotros no lo hubiéramos lastimado, pero en realidad es muy difícil eso, ponerse en esa época donde la gente no conocía de Dios, donde la gente lo único que conocía eran los escritos antiguos de la Biblia, las leyendas que venían de generación en generación, y de pronto decir que el Hijo de Dios está en el mundo es muy difícil de creer. Se necesita una extremada comunión con Dios.
el cual solamente los discípulos la tenían, y tras muchos días de convivir con él, de ver cómo era realmente. Entonces, pues yo me remonto a mi época de donde peor estuve en relación con Dios, y pues muchas veces yo pues estaba enemistado con él porque no me respaldaba, porque no oía su voz tal vez. Entonces, pues sí, es como bien decía nuestro amigo David, es nuestra condición el a veces culpar a alguien más en lugar de reflexionar en nuestras acciones. Entonces, pues sí, muy seguramente yo también hubiera lastimado a nuestro Señor Jesús, pero pues ahora tenemos la palabra, tenemos las escrituras, tenemos su Espíritu Santo que nos ayuda a conocerlo y a pesar de nuestros errores, a pues salir adelante de mano de nuestro Dios y pues mejorar cada día como persona. Amén, Abdiel. Excelente, Roberto. Muchas gracias. ¿Alguien más? No nos hagan escogernos. Mi compa Kevin. A ver, Kevin. No manches, la neta estuvo cañón el tema. Sí, me movió bastante. Y pues sí, justamente como ya mencionaron en los otros dos comentarios anteriores, pues, ¿para qué me andaría con hipocresías? Estoy seguro que yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Sé que en múltiples ocasiones, ahorita, actualmente, en mi relación, le he fallado una y otra vez a Dios. Le he fallado una vez y otra vez. Y estoy seguro que en ese momento no hubiera sido la excepción. Entonces, pues no, realmente me sorprende cañón su amor por nosotros, que nos pasa todo esto, realmente, amigos. Así es, Kevin. Realmente en estos tiempos, si logramos traspolar este tema, realmente la relevancia y el mensaje es tratar de permitirle la entrega triunfal a Jesús, pero en nuestros corazones, en el momento en el que lo aceptamos, para permitirle precisamente esto, que Él nos moldee, que Él nos modifique y que podamos ser testimonios también de su obra. ¿Alguien más? María Elisea. Adelante, María. Sí, bueno, justo como mencionan, bueno, todos lo han mencionado, pero Kevin igual resalta una parte muy importante que es el nosotros entender que fallamos y realmente entender que siempre ha sido así desde el momento de Adán, Abraham, sus hijos, en Israel, toda esta parte, y que aún así Jesús, bueno, la Trinidad, Dios, Jesús, Espíritu Santo, entienden esta condición nuestra. Yo es ahí donde veo, de verdad, ni siquiera entiendo cómo puede perdonarnos de esa magnitud, cómo puede brindarnos un amor tan santo, o sea, apartarnos, escogernos y pese a todo lo que hemos hecho y seguiremos haciendo porque, como así mencionan, es nuestra condición, es consecuencia de esta ruptura en la relación, cómo Dios sigue y planeó todo, hizo todo un plan para nosotros, para la eternidad. Era como mencionaba, a mí me gustó mucho cómo menciona Paloma, que generalmente tenemos el enfoque de lo que queremos, nuestro plan, en ese momento eran los romanos, ahorita supongo que ya cada quien tenemos en nuestra cabeza nuestra solución, pero va más allá, o sea, la salvación eterna es una maravilla, o sea, nosotros indignos, porque realmente que somos nosotros y que aún así Dios haya dado al único hijo que tiene, es ahí donde debemos concientizar y de verdad
fundamentar en eso nuestra vida, para entender que pese a esa condición tenemos que volver a Dios, humillarnos a Él y siempre dar gracias por esta gran plan que Él dio por su Hijo y sí reconocer que seguiremos fallando, pero que para eso Él está aquí y que Él ya nos salvó y Él ya nos perdonó. Entonces, yo solo quería dar gracias y exaltar a Dios porque es muy grande. El mismo Jesús lo menciona en la Biblia. No, no podíamos entender ni entenderemos lo que viene, pero tenemos que confiar en Él. Y solo eso. O sea, nadie. Amén. Qué bonito, María. Sí, hay un versículo que de hecho me gusta mucho, que está en Lamentaciones 3:22, en donde dice que el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Y pues sí es cierto, realmente es la relación más fiel que vamos a poder encontrar en toda nuestra vida. Sí, hay que tener siempre también presente eso. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿No? Bueno, entonces terminamos con los administradores. Abner. Bueno, pues sinceramente, yo pienso que en esa entrada, ahorita, bueno, en la condición que yo estaba, pues simplemente, la verdad, me hubiera dado igual. Si yo hubiera estado ahí, me traslado a ese momento, me hubiera dado igual, como de, ver la multitud, viene el Rey de Reyes. Y yo así de, órale, va. ¿Por qué? Porque a mí siempre me dio igual. Siempre me dio igual. Obviamente, cuando uno ya acepta pues a Jesús, ya hubiera sido más como un momento pues de gozo, ¿no? Ver a quien te redimió, ¿no? Aquí te salvó. Pero bueno, sí, eso es lo que hubiéramos sido. Y sí, como dice en Lamentaciones, o sea, Dios es grande y bueno, es grande misericordia y lento para la ira. Sí, es Abner. Amén. ¿Y Paloma? Pues yo creo que decir exactamente mi postura hubiera sido complicado, porque hubiera dependido de muchísimas cosas, o sea, de mi entorno, de qué hubiera hecho yo. Posiblemente me hubiera dejado llevar por la multitud, o tal vez ni siquiera me hubiera importado, ¿no? Tal vez hubiera sido indiferente. Pero creo que lo más importante de todo esto es que a pesar de que mucha gente que pude haber sido yo, indiferente o conformista, pues Jesucristo no lo fue. Jesucristo no fue indiferente a nosotros, no fue indiferente a nuestras necesidades ni a nuestros pecados. Entonces, a pesar de todo lo que sucedió, de las personas que no fueron buenas personas, pues Jesucristo no fue indiferente a ellos y se sacrificó por nosotros. Entonces, yo creo que esa hubiera sido mi posición. No sé, o sea, decir como algo, no, no podría ser tan concreta, pero yo puedo decir que tal vez sí ser indiferente en el sentido de que a mí no me gusta como ni las multitudes, ni me gustan mucho las personas así, o sea, cuando hay muchas personas en muchos lados. Entonces, puede que yo haya el chiste como, sí, qué bien, seguiré cuidando mis ovejas, o sea, así viéndome a mí. Muy bien. Yo coincido completamente contigo. Quizás uno es muy fácil, quizás ahorita uno ya que empieza a leer y a ver, dices, ¿cómo tú que estás viendo al Rey de Reyes, al Salvador de Salvadores, al Médico de Médicos, al Todopoderoso en un estado tan humilde, en una situación tan que nos muestra tanto su
su gracia, su misericordia, cómo no, literalmente, cómo no, lo quieren ni agarrar ni tocar, ¿no? O sea, uno ya en esta situación, aprendiendo de toda su obra y todo lo que hizo y cómo lo pagó por nosotros, no puede uno creerlo que lo hayan tratado así, pero pues ahora sí que pues así fueron las condiciones, así estuvo profetizado y pues gracias a Dios por su obra y por todo lo que vino a hacer por nosotros. Y a lo que a nosotros nos queda es realmente ser valientes, aceptarlo en nuestros corazones y permitirle que nos moldee para poder algún día estar en su presencia, porque Él ya hizo todo, Él ya se sacrificó por nosotros y a nosotros nos queda devolverle esa fidelidad que nos da todos los días. Muy bien, chicos. Entonces, pues bueno, ya si nadie más tiene que decir o agregar algo, pues damos por terminada la sesión de hoy. Muy bonita, ¿eh? Muchísimas gracias.